La Patriada Producciones. ¿Sabés lo que sos vos? Una anaconda con memoria sos. Como mínimo, estás escuchando esto a 5 días de las elecciones. Mínimo. 5 días acá, no sé, un año en un país normal, una década más o menos, en el estándar nórdico del paso del tiempo. Sobre todo y además cuando en el medio una muerte de impacto social y político te corta el paso del tiempo, además de la respiración, ¿no? Mataron a Lucas, lo asesinaron policías de civil, ilegales, delincuentes. Mataron a un pibe de 17 años de Florencio Varela que jugaba en Barracas al fútbol y que hace lo que hace un pibe. Va a la escuela, juega a la pelota, anda con los amigos y que tiene una familia que se rompe el orto, ¿no? Para comprarle las zapatillas. ¿Qué mundo el de las zapatillas? El de la facha de los pibes. Porque es el mundo de las percepciones, el mundo de los argumentos secretos. Hablaron los amigos sobre Lucas y dijeron algo sobre las zapatillas. Una zapatilla de marca, que tu viejo se rompe el orto lunes a lunes laburando, para que después venga un chabón, te june porque vos tenés una visera de marca, cuando tu papá se rompe el orto lunes a lunes laburando para comprar una zapatilla. Entonces, en todos lados, acá hay en todos lados, acá hay en todos lados. Con uniforme, sin uniforme, te miran mal por la calle por tener un pantaloncito, una viserita, que no te hace ni más ni menos gente, pero tu viejo se rompe el orto trabajando para poder comprarte algo bien a vos, que no te falte nada. Lo que dicen los pibes, la sensatez de los pibes, ¿no? Insisto con lo mismo, quizá porque me estoy poniendo vieja, la necesidad de poner oreja en los pibes, en estos sensatos y en todos, por supuesto, a ver qué hacen. Y bueno, lo que no nos gusta que hagan esos pibes y dicen cosas que no nos parecen sensatas, intentar descomponerlo, intentar ver qué argumento secreto hay detrás de cada percepción, para que, bueno, más pibes sean así de sensatos, o que nos parezcan sensatos, pero pongamos oreja en lo que hacen los pibes. No es lo central, o tal vez sí, si pudiéramos corrernos y ponerle un poco de perspectiva a la tragedia, pero qué importante, aunque no sea lo central, o sí, qué importante cómo los pibes construyen su relato alrededor de las zapatillas caras, del pantalón ancho, de la viserita de marca. Hay un nudazo ahí. Tiene que ver con la percepción, con los argumentos secretos. Me acuerdo de algo que conté varias veces, pero desde que pasó lo de Lucas me vino y se me quedó pegado. Fue en Lanús, en la Universidad de Lanús, en 2009. Yo había ido a una charla invitada para hablar sobre lo que se estaba discutiendo en ese momento y de lo que yo podía hablar, que era las modificaciones a la ley de radiodifusión, el intento por la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual. Y estaba hablando, mi auditorio eran pibes de la universidad y mucha gente militante de Monte Chingolo. Estaban con los pibes, chiquititos, algunas mamás. Y yo me acuerdo que estaba ahí y me empecé a sentir incómoda. Era como que, ¿por qué están acá escuchándome a mí? No existía todavía 678 ni nada de eso, por lo tanto, les interesaba el tema. Yo trabajaba en tele, pero les interesaba el tema. Y yo estaba incómoda. Estaban ahí las mamás con los pibitos chiquititos, un día a la tarde, un día divino, me acuerdo que era, pero... Y yo decía, ¿qué hacen acá escuchándome a mí? Entonces se los pregunté. Digo, miren, me parece que ustedes tienen cosas mucho más importantes que hacer que estar acá. Prejuicio mío, por supuesto. Pero tenía mucha curiosidad. Y dije, ¿por qué están acá? Claro, aclaremos algo. Era un momento en el cual, para los marcianos de la academia, discutir fuera del ámbito académico y de militancia política la ley de medios, la ley de radiodifusión, como decíamos, era raro.
Era como, ¿por qué esta marcianidad que me interesa a mí del ámbito académico y de una militancia absolutamente segmentada y temática te va a importar a vos? Viajemos un poquito, entiéndanme lo que quiero decir. Era raro. Entonces se los pregunté. Digo, ¿qué hacen ustedes acá discutiendo esto? Un día de semana conmigo. Cuando seguramente tienen cosas mucho más importantes que hacer. Y un pibe, cierro los ojos y lo veo. No sé si conocen, la Universidad de Lanús es un edificio precioso, reciclado en una estación de tren, ladrillos. Y en el fondo del aula, un pibe con zapatillas caras, pantalón ancho, viserita, yo no le veía la cara, levanta la cabeza y me dice, ¿sabes por qué yo estoy acá, Mariana? Porque estoy podrido de tener la culpa. Dijo 2 o 3 cosas más, pero no hacía falta aclarar nada más. Sobre él mismo, un pibe morocho, caían todas las percepciones, todos los argumentos secretos de la sociedad sobre él. Lo que el pibe me estaba diciendo, lo que estos pibes, amigos de Lucas, estaban diciendo, no es que me apuntan por pobre. Me estaban diciendo, me apuntan por pobre con zapatillas caras. Porque digamos la verdad, la pobreza austera se la bancan el progresismo y la derecha. Lo que molesta al mundo es la pobreza con deseo de más, la pobreza con teléfono caro, la pobreza con zapatillas caras y visera de marca. A eso le apuntan, a eso le tiraron, a ese pibe mataron. Mucho más no puedo ni quiero decir sobre el caso de Lucas, porque los casos así me conmueven y me llenan de pudor, me vuelven pudorosa. Es como me llaman a la moderación, la exageración me suena obscena cuando pasan estas cosas. No me gusta ese gesto a los gritos y menos ese lugar en el que se ponen algunos de periodista justiciero a los Fanny Mandelbaum cual heroína social. Correte, que no es con vos. Lo que sí me ratifica cuando pasan estas cosas es algo en lo que mi cabeza viene hace años, el daño de la polarización. Porque lo que se polariza con las palabras, inevitablemente, se extrema después en la calle. Lo digo hace rato también, quienes me conocen lo saben porque bueno, tampoco tengo tantas ideas. Pero quiero detenerme un segundito acá. Esta frase me la han usado mucho en estas últimas horas porque la escribí estas últimas horas entre la muerte de Lucas y este momento en que estoy grabando. Qué raro que es esto del tiempo, ¿no? Porque yo acá estoy hablando en vivo y vos andás a ver cuándo lo escuchás. Es medio mágico. Bueno, sigamos. Esta frase decía que me la han usado mucho en estas 24 horas entre la muerte de Lucas y este momento en que estoy grabando. Pero la han usado mal. Primero, porque algunos la tomaron como que las palabras luego hacen un efecto, y en comillo, en el mundo real. Y esa concepción tiene un problema, porque es creer que las palabras no forman parte del mundo real. Termino de decir esto y veo a Lacan, Freud, Barthes, que se quieren cortar la que te dije. Este error acarrea todo el pésimo análisis y ergo la pésima intervención en el mundo que llaman real que luego harán. Pero además hay otro problema en el uso mal hecho de esto que digo, y es creer que cuando digo que lo que se polariza en las palabras luego se extrema en la calle, me estoy refiriendo a un otro, a que el que polariza es el otro. Milei, Patricia Bullrich, Spert, Macri y todos los etcétera que querramos, por supuesto que polarizan, viven de eso. Ese es su negocio político y a veces económico. Pero no polarizan contra la pared, al revés, polarizan contra un otro. Y ese otro, que se dice en las antípodas, las más de las veces responde en espejo, se enoja, se nubla, entra en la matriz que proponen quienes conocen mejor que nadie esta polarización, compran ese argumento secreto.
O sea, pierden. Y no solo eso que pierden, sino que además de perder, colaboran con estas derechas que viven de polarizar. El que se enoja pierde, es una gran frase, porque cuando uno está enojado no puede pensar correctamente. Pero en estos tiempos de algoritmos, más sabia se vuelve, porque polarizar es entrar en el juego de los extremos, es decir, es permitir que gane el que hace negocio del caos. Nosotros debemos ser el orden, entonces hay que empezar a dejar de gritar, porque gritar y achicar la agenda también es polarizar. Nadie dice no ser vehemente, digo estar todo el día gritando. También hacer eso es ser parte, aunque sea de modo involuntario, de lo que luego se extrema en la calle. Por eso también fue tan pero tan interesante el comportamiento de esta semana desde el domingo a la noche. Lunes, martes, miércoles, hasta el jueves, las elecciones y el partido de fútbol. ¿Qué festejan? 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 ¿Quién se enojó? Frente de Todos sigue siendo la primer minoría en la Cámara de Diputados de la Nación, con 119 diputados. Tres más, sí, festejen, vamos, festéjenlo porque es el esfuerzo de todos ustedes y de miles de compañeros y compañeras. Empezaba a desplegarse el argumento secreto, la percepción. Como dijo el querido Salet Gonzalo Carvajal, él dijo, hasta el domingo estábamos a 7 diputados de Venezuela. Ahora estamos en Qatar, no entiendo nada. Es que entre que ganamos el domingo y juega la escaloneta, siento que soy un poco más feliz. Clasificados y con el psicópata en su mejor momento. Por suerte, además ganamos el domingo. 15 diputados igual que los otros, después se supo que era uno más y un 0-0, 2 triunfos en menos de 3 días. 0-0, ganó Argentina y encima estaba De Paul en ese modo que tiene de ser el que en un campamento tiene en la mochila todo lo que el resto del grupo se olvidó, o sea, un gran conjunto social. Te suena delirio, ¿no? Un poco fue. Pero las percepciones son las percepciones. No, pero no somos campeones. ¿O sí? ¿Por qué se afirma lo que no es real, pero que nadie cuestiona? Porque es real. Pero si no es real, ¿por qué es real? El domingo a la noche estaba cubriendo las elecciones para Telesur en el canal y sin el más mínimo fanatismo, porque nadie con medio gramo de racionalidad creía que el Frente de Todos ganaba las elecciones, de pronto observé el cambio de clima. La percepción estaba cambiando. Y no fui la única. Tenso clima en el pabellón 6. El desánimo larretista, la furia de Bullrich y el pedido desesperado de Macri. Escribió Matías Moreno el 15 de noviembre en La Nación. En la trastienda del búnker opositor en Costa Salguero no faltaron fricciones entre halcones y palomas, del PRO y la UCR, desplantes y peleas por subir al escenario. Mauricio Macri comenzó a encarar a los dirigentes de Juntos por el Cambio y funcionarios porteños que orbitaban en el pabellón 6 del predio de Costa Salguero, donde este domingo se montó el búnker opositor. ¿Qué les pasa? Cambien la cara y levantemos la cabeza, ganamos en todo el país, los arengaba el expresidente.
El mismo reclamo le transmitió Horacio Rodríguez Larreta. Las pantallas del salón reflejaban un triunfo contundente de la coalición opositora en los principales distritos: la ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Entre Ríos. Además, el gobierno perdía el quórum propio en el Senado, el objetivo mayor que perseguía la alianza opositora en las legislativas. Juntos por el Cambio consolidaba una victoria nacional con una ventaja de 8.4 puntos y le asestaba un duro golpe al gobierno de Alberto Fernández, pese a que el oficialismo reducía la diferencia en Buenos Aires, el principal bastión del kirchnerismo. Sin embargo, en un sector del VIP, destinado para los candidatos y funcionarios, se respiraba un clima de desánimo y decepción por la performance de María Eugenia Vidal en la ciudad, fortaleza del PRO desde 2007, y el final incierto de la batalla por la provincia. Las apuestas de Larreta salían airosas del test definitivo, pero no terminaban de conformar a los laderos del alcalde, quienes esperaban una diferencia mayor en su terruño. Vidal no llegó al 50% de los votos y no logró retener el caudal de las PASO, y que Santilli no sufriera sobresaltos en su cruzada bonaerense. Sin embargo, ese sin embargo que tanto dice. En el diario AR publicaron que en el búnker del Frente de Todos se festejó una victoria. El oficialismo logró achicar la distancia en la provincia de Buenos Aires y sumó un punto en la ciudad. A la militancia le alcanzó para celebrar frente al búnker y a los candidatos para dar la tarea por cumplida. Claro, la lectura política es siempre la última que habla. Los datos indican que Juntos por el Cambio sacó más votos que el Frente de Todos. Ganó Juntos por el Cambio. En los votos sí. ¿Ganó? La oposición sacó más votos que el oficialismo. Pero ellos son los que durante toda la semana tuvieron que salir a explicar que ganaron. Entonces, ¿ganaron? Una gran lección sobre cómo salir a explicar siempre es correr desde atrás. Como siempre decía Tywin Lannister, cualquiera que tenga que decir soy el rey, no es un verdadero rey. La explicación política. Ganaron las elecciones, pero se enojaron. Y el que se enoja, pierde. Y el que polariza con el que se enoja, es doblemente derrotado. Esto está pensado para que nosotros tengamos que explicar la victoria. En realidad perdieron, muchachos. Acá perdieron la provincia de Buenos Aires con el peronismo unido. Perdieron por un voto, por 2 votos, por 3 votos, por 1.53, por 2 canchas de Vélez perdieron de diferencia, 115.000 votos. Perdieron. Bueno, yo diría que nosotros ganamos ganando y ellos perdieron perdiendo. Es decir, que hay que poner las cosas en su lugar. Juntos por el Cambio hizo la mejor elección de su historia. Además de todo esto, Manes, también enojado, diagnosticó a Alberto con anosognosia. Dice, me da una sensación de sorpresa que el gobierno festeje porque no ganó. Larreta también habló y dijo, me preocupa la reacción del gobierno, tienen que aceptar la derrota para cambiar el rumbo. Nosotros ganamos y ellos perdieron, no hay otra interpretación. Es muy extraño que vayan a la plaza a festejar una derrota. El que sale a explicar, el que tiene que salir a explicar, es el que corre de atrás. ¿Por qué esta vez le funcionó al Frente de Todos? Me hace acordar a esa tapa de Olé del 13 de noviembre de 2018. Decían, el mundo Boca explotó contra el festejo de River con Gallardo en el balcón. ¿Qué festejan?, preguntaba. El plantel cambió el ánimo y se motivó. Quiere ya la revancha. Y me hizo acordar también a algo que contó Bilardo. Vamos a La Coruña. La Coruña era el lugar donde le dañaba Franco. Sí. Y partido duro era. Empatamos, todo empate. Entonces hay que tirar la moneda. ¿Para ver quién ganaba? A ver quién ganaba. Cara o seca. Claro, porque después jugabas a los 2 días, entonces no se podía dar, esperar de nada. Entonces le digo, déjame. Bien, le digo, arrímense entre los dos míos. Cuando la moneda está cayendo, abrácense todos y olvidate que la moneda me arreglo yo. Hizo el tipo así,
cuando cayó y se agarró la cosa y todos estaban abrazando todo. Yo no sé si salió cara, seca. Ni yo sé. Entonces atrás saltaron todo. Chao, nos llevamos la copa. No, acá nadie está delirando. Acá todo el mundo entiende que ganó Juntos por el Cambio con los votos. Pero también acá se entiende que pasó otra cosa. Escuchá a Germán Ferro, que es más neoliberal que Cavallo, lo que le dice a Pablo Rossi, que le dice que 42 puntos de la oposición en este marco es una derrota con vista... Escuchá lo que dice. Fue una buena elección de la oposición y nada más. El peronismo, con colectoras, conservó 35% de los votos. Por lo tanto, fue una afirmación del tremendo piso que tiene el peronismo. Si el peronismo hace 2 o 3 cosas bien, Pablo, de caras al 23, lo cual es una hipótesis fuerte, si querés, te puede dar vuelta esta elección. Por lo tanto, tengo la sensación de que fue una victoria de la oposición en donde tendría que haber noqueado y ganó por puntos. ¿Y cómo le tanto, si perdón, déjame que diga eso. Sí. Germán es un experto justamente en mercados financieros. Por lo tanto, tu lectura específica sobre eso me interesa. Insisto, si hubiera mucho para celebrar, las acciones tendrían que estar subiendo. Y en segundo lugar, la sociedad argentina sigue bancando fuertemente al peronismo a pesar de todo lo que ocurrió en estos 2 años. Es una realidad que de afuera te la están descontando y te la están evaluando. Claro, mira, sí. Con la catástrofe de gestión que ha sido este gobierno de Alberto Fernández, perdieron el quórum en el Senado, acá esto ha sido una paliza. ¿Hay una mirada desde afuera que ve otra cosa? ¿Que ve con preocupación esta performance todavía del peronismo? Insisto, sí. Juntos por el Cambio, si no me equivoco, en el 19 sacó 42 puntos y esta vez sacó 42. Si con esta gestión tan cuestionable no pueden crecer, probablemente en estos 2 años con que el peronismo haga algo bien, Pablo, la pandemia se va a ir yendo y podés tener un rebote económico que, si bien no puede ser virtuoso, va a existir. Entonces le pregunto a los Larreta de la oposición, si no pudiste noquear con esta, en el 23 no la vas a tener así de fácil. Quizás una autocrítica de la oposición, son demasiado débiles, demasiado cuidadosos, no sé qué es. O esto es crónico, el argentino banca peronismo, no importa en qué escenario estés, y con eso no hay con qué darle. ¿Qué festejan? Muy a favor del estado de confusión en que entraron, y sin decir ni mu, lo mejor de todo, que sin decir una palabra fue. Hacer sin explicar y explicar y explicar y explicar, ese modo tan permanente que tenemos a veces de dormir a las audiencias. Enloquecerlos sin querer, como los psicópatas de la escaloneta, sin enojo, sin polarizar, sin gritar. Encima, el oficialismo no solo que mantuvo la primera minoría, sino que ganó esos 2 diputados de La Rioja, y el quórum en el Senado no es imposible de retener. Porque además, ojo, no es la primera vez que el peronismo está así complicado en el Senado. Recordemos el 2010, recordemos otros momentos, recordemos el Grupo A. Y además eso obliga a la rosca. Un empate en ambas cámaras obliga al peronismo a rosquear. Qué bien cuando las narrativas funcionan, qué bien porque se instalan y no hace falta explicar nada porque no son habladas. Cuando la palabra explicativa se corre y aparece todo el poder de la comunicación. En una era en que los argumentos andan debiluchos, que una fuerza política que vive de argumentar haya podido comunicar e instalar agenda y clima sin la chorrera de palabras y adjetivos que ya nadie escucha porque harta, es todo un triunfo. El triunfo de una narrativa. De una narrativa que crea e instala sentidos, percepciones, argumentos secretos. Porque ¿qué más real que lo que se siente? Funcionó porque no se explicó nada. A la solemnidad, el argumento soporífero y la amargura se le respondió con alegría, aire de triunfo, bombo y confusión. Yo te digo que si la ruta es esa, estoy en la línea de largada y feliz, ¿eh? La instalación de climas. Celebro la picardía contra la solemnidad de lo argumental de siempre. Porque la política no es siempre aritmética, es lo más hermoso que tiene, es también percepción.
Hoy comienza una nueva etapa del gobierno del Frente de Todos, dijo Agustín Rossi de modo optimista. Después me quedé pensando que al final, Alberto el Tibio tuvo su plaza, mantuvo al peronismo unido y con pandemia y deuda externa logra mantener la primera minoría. Bueno, nada mal. Siempre es una pelea por la percepción. El hecho mismo de percibir, de atender, es de orden selectivo. Toda atención, toda fijación de nuestra conciencia comporta una deliberada omisión de lo no interesante. Vemos y oímos a través de recuerdos, temores, previsiones. En un trabajo de María Teresa Aedo Fuentes de la Universidad de Concepción, titulado Borges y Emma Suns postulando realidades, se habla del argumento secreto. Del argumento secreto tras el argumento inmediato. Y dice, en el cuento de Emma Suns se plantea el problema de cómo se dice, cómo se lee, cómo se escribe la verdad. Aplicando los procedimientos literarios del escritor o proceder clásico que quiere limitarse a registrar una realidad, no a representarla, Borges demuestra que aún respetándolos rigurosamente, no es posible decir, leer y escribir la verdad. Demuestra la insuperable distancia entre el lenguaje y su referente empírico, y cómo ella hace posible y multiplica las postulaciones de la realidad. En lo que radica su carácter eficaz es en su misma ineficacia. Versiones, inversiones, reversiones, subversiones que coexisten y se interpenetran insospechadamente, descentrando el relato en una diversidad de argumentos secretos. A por los argumentos secretos, entonces, los que no dejan dormida a las audiencias, los que no polarizan, los que no se comen entera la curva de funcionar por la matriz del otro, los que dicen sin necesidad de tanta palabra, los de las percepciones que luchan contra los otros de las otras percepciones, pero que son poderosos, esos y los nuestros, porque se escurren, no se descifran tan fáciles, pero se instalan como sello. Y cuando uno gana la narrativa, el argumento secreto, lo poderoso es que no se va. Fue una realización de La Patriada Producciones.